Estamos de regreso en su programa Política Social por Noti 1630, primeros con la noticia. Estamos conversando, y esta es la segunda parte del programa, conversando con el profesor Samuel Figueroa Cifre y Emilio Pantoja sobre el tema de la orden ejecutiva por la independencia o del memorando. Yo no sé ya ni cómo llamarlo, ¿verdad? Yo le preguntaba antes de irnos a la pausa, hemos conversado sobre el contexto, ¿verdad? Cómo se conoce esta información, se publica, qué sabemos, ¿verdad? De esa propuesta. Y yo preguntaba si había habido alguna reacción en Washington, sí, porque dicen que están hablando con alguien, pues, ¿están hablando con alguien o eso es, como tú decías, una cacofonía? Bueno, yo no he escuchado ese ruido en ningún lugar. Me pregunto si la va a haber. ¿Hay alguna indicación de que eso va a ocurrir? No lo hemos visto en los periódicos, no lo hemos visto en la radio, lo que quiere decir que estamos hablando para nosotros, en cierta manera, y eso es algo a lo cual tenemos que atender, ¿verdad? Porque nuevamente, eventualmente, el mismo proceso histórico en el que estamos envueltos, estamos involucrados, va a decir el significado, nos va a aclarar el significado de esta discusión que estamos teniendo en este momento, ¿verdad? Como yo decía, esto es un diálogo autorreferente. En realidad, quienes estamos hablando de esto somos nosotros. En Washington esto no es un tema que haya creado ninguna urgencia. La gente de los ejecutivos del departamento de asuntos naturales, que es lo que Recursos naturales. Recursos naturales, no están bregando con las propuestas. Yo no veo en el Congreso ningún movimiento, ni demócrata ni republicano. Así que, francamente, y creo que el grupo proponente habló con un congresista, pero no hay. De hecho, lo que alguien me decía a mí esta mañana es que eso en última instancia estará en manos de los puertorriqueños de la Florida, ¿verdad? Marco Rubio, los representantes puertorriqueños de la Florida, los representantes cubanos, que son los que Trump, que además vive en la Florida, va a escuchar a la gente que lo apoya desde la Florida. Así que, y Marco Rubio lo que ha dicho siempre es que hasta que no ordenemos la casa, no hablemos de la estadidad. Esa ha sido la línea de Marco Rubio. No, y la línea de Vance, ¿cuál es? Que la estadidad es un embeleco, ¿verdad? Para quitarle los votos a Mr. Trump y llenar el Congreso de liberales, así que la estadidad no tiene ninguna ruta, ninguna posibilidad en forma alguna, ¿verdad? Y parte de lo que me inquieta es que continuamos dependiendo de rumores. Se habló con fulano de tal. Fulano de tal en el Congreso dijo. Ese tipo de cosas me parece que confunde el proceso, no nos permite verlo con claridad, no nos permite formular con claridad un argumento que podamos compartir y que podamos ampliar y que podamos discutir adecuadamente, más allá de lo que hemos estado haciendo en el periódico o estamos aquí haciendo hoy, ¿verdad? Y lo que hemos hecho en nuestros chats, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero no tenemos retroalimentación de aquellos quienes son a los cuales le estamos pidiendo retroalimentación, ¿verdad? Al equipo de trabajo de Mr. Trump, que es quien escribe estas órdenes ejecutivas. O sea, a mí me parece un proceso horrendamente colonial el que nosotros mismos, ¿verdad?, le escribamos la orden ejecutiva a Mr. Trump, más allá de decir, déjame garantizar qué es lo que dice allí, ¿verdad? Cosa que siempre podemos hacer. Pero el hecho de que nada más hayamos actuado de esa manera, me parece el haber llenado el espacio del dominador nosotros mismos. O sea, es que esta ausencia de claridad me parece que es algo que, si esto tiene alguna relevancia, necesita despejarse de alguna manera. Yo creo que si la gente quiere tener una perspectiva distinta de los discursos, tú hablabas de los medios, ¿verdad? De cómo los medios... yo les recomiendo que se lean la columna de Samuel Figueroa Cifre ayer en el periódico Metro y la mía del viernes, sí, que cubre la perspectiva de los anexionistas.
mientras que la de Samuel cubre la perspectiva de la propuesta independentista. Aquí tenemos dos grupos que en realidad están hablando para las gradas. O sea, los estadistas dicen, por ejemplo, a mí me estuvo bien curioso que cuando un periodista le preguntó, uno de esos periodistas que crea más confusión de la que aclara, le preguntó creo que fue la gobernadora, ¿ustedes le dijeron que Kamala Harris sacó 75% de los votos? Ella le respondió, nosotros enfatizamos que la gobernadora, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara son republicanos. Lo cual es interesante porque nadie votó ni por ninguno de los tres por ser republicano. En Puerto Rico el Partido Republicano no tiene una presencia sólida, como lo demuestran los resultados. Así que en última instancia ellos le ocultan, ¿verdad? Lo curioso es que en la época de Muñoz podía decir algo en Washington y en lo que llegaba a Puerto Rico pasaban meses o simplemente se registraba después en los libros de la historia. Hoy en día los norteamericanos saben perfectamente que efectivamente Kamala Harris sacó 75%. De hecho, es interesante, todo el mundo, decía alguien que hacía política, que todo el mundo tiene su americano. Yo me acuerdo que en el año aquel que hubo, de la pandemia, que hubo vistas públicas, yo llamé a la oficina de Nidia Velázquez y hablé con la ayudante de Nidia Velázquez y le mandé un ensayo mío que se llamaba El mito de una mayoría estadista, donde yo decomponía las estadísticas del 20, ¿verdad? Y es interesante porque aparece el artículo en español en el registro de las vistas como un documento sometido. O sea, cualquiera tiene acceso al staff de un congresista. Y lo curioso es que los staffers de los congresistas no son como aquí unas batatas políticas. Yo estuve en el año 77 participando de un proceso de vistas públicas con una ONG norteamericana para enmendar la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Y yo fui como experto, ¿verdad? Yo tenía una Fulbright y estaba residiendo precisamente en Barbados en esos días cuando hicieron la revista, las vistas, y yo hablaba con un individuo que era profesor de la Universidad de Michigan, que era el ayudante del congresista que había convocado las vistas. O sea, en realidad esto es una gente que sabe de política, pero que no son políticos, que son tecnócratas en el mejor sentido de esa palabra. Algunos de ellos son académicos o académicas, y por lo tanto, eso de estar diciendo que la mayoría, que sacamos 68%, los staffers saben que fue 49% porque hubo un 15% de votos en blanco. O sea, es parte del problema del sabotaje. De la misma manera que los estadistas se sabotean creando impresiones que no son, los independentistas diciendo que eso salió de allá no le hacen un favor a su propio proyecto. A mí me llamó la atención cuando salió la noticia en el tabloide de Inglaterra, que en el titular se le propone ahorrarse 617 mil millones de dólares al gobierno de Trump, ¿verdad? Y es como yo lo vi, era como, esta gente son una carga para ustedes, los vamos a liberar de esa carga. Mira qué clase de mentalidad, ¿no? Eso como que refuerza esta idea de que hemos asumido al colonizador dentro de nosotros. Pues claro, y refuerza también la idea de que aquí lo que se trata es de hacer un negocio, ¿verdad? En el largo plazo, un mal negocio, ¿verdad? Y sobre todo es la idea de que vamos a poder entrar en un negocio donde Mr. Trump es neutral. Mr. Trump no es neutral en nada, absolutamente. Si alguien ha sido claramente expresivo, de hecho, demasiado silencio hay. Si alguien ha sido claramente expresivo sobre lo que piensa y lo que dice, Mr. Trump fue el primero en decir que Puerto Rico era una opción para intercambiar a Groenlandia hace varios años atrás, en el Trump 1, ¿verdad? Y ha sistemáticamente mantenido una reserva sobre Puerto Rico. Llega a Puerto Rico y nos trata a nivel de tirarnos papel cuando nosotros estábamos contando muertos en María. Eso es todo lo que él hace. Y todavía nosotros insistimos en negociar con porque todos son malos. O sea, hay un momento, ¿no?, donde uno decide, espérate,
exactamente qué es lo que vamos a estar haciendo, con quién vamos a negociar. Ni Jesucristo quiso negociar con Herodes en un momento, ¿verdad? De hecho lo llamó zorra, ¿no? Porque las zorras son astutas y sanguinarias. Ese es el texto de hoy. Ese es el texto de hoy, claro. Estamos en Cuaresma, no está de más recordarlo, ¿verdad? Y porque Jesús decide con quién negocia. No todos son iguales de malos. Jesús decide caminar hacia adelante y enfrentarse el reto que viene, ¿verdad? Con mucho dolor y con mucha tristeza, pero decide enfrentarlo y decide, no, este individuo no es más que una zorra, ¿y nosotros qué? ¿Verdad? O sea, llega un momento donde uno tiene que decidir cuál es la ruta. Y sobre todo porque en algún momento nos vamos a enfrentar a la ruta final. El problema es el día que llega la independencia. ¿Bajo qué condiciones, si esa fuera la opción, bajo qué condiciones entramos a la independencia? ¿No? Esos son planteamientos, y quiero decir eso algo al final del programa, pero me parece que en el fondo aquí hay un planteamiento sobre bajo qué condiciones nosotros vamos a entrar a la independencia, ¿verdad? No, a mí me parece interesante porque esta mañana yo repasaba el draft de la orden que supuestamente iba a firmar Trump. Y una de las cosas que decía era que este era un sistema injusto. Y cuando yo lo leí me pareció que la palabra estaba fuera de contexto, porque jamás Trump diría que Puerto Rico estaba bajo un sistema injusto, ¿no? Como, por otra parte, algo que dice Samuel, que es muy importante en el artículo, es si Trump es el maestro del deal y tú le estás pidiendo, ¿cuánto es? 60 millones por 20 años. 32 mil millones por 20 años. Ajá. Y entonces Samuel dice, bueno, a lo mejor entonces Mr. Trump no te dice sí. ¿Qué es lo que le va a decir Samuel? Le va a decir, pues mira, ¿sabe qué? Como estás tan ansioso, por no decir desesperado, ¿verdad? Te voy a dar 10 mil por 10 años y resuélvete. That's the deal. Ese es el trato. Take it or leave it. Ese va a ser el trato. Y los independentistas tendremos que decir acá, o los puertorriqueños tendremos que decir aquí, pues lo cogemos o no lo cogemos porque estoy desesperado por la independencia, lo cual sería casi un acto suicida de nuestra parte. Pero en un momento dado, a principios del siglo XX, también nos trataron de dar la independencia como castigo. Sí, no, esto nos ha pasado, esta no es la primera. El Bill Tidings, el proyecto Tidings, donde Muñoz intervino para que no pasara eso. Porque eso fue cuando ejecutaron a Riggs. Exacto. Bajo la ejecución de Riggs. Era como el castigo. Era el castigo. Y en ese sentido, por eso es que a mí esto me evoca el albisuismo, ¿verdad? Y la imagen de don Juan Antonio Correger, el líder de la desesperación. Porque me acuerdo que don Juan Antonio, que hablaba frecuentemente en la UPI, yo iba a todas sus conferencias, porque además de ser un gran poeta, era una persona que tenía un conocimiento interminable de todos los procesos. Decía que eso era un golpe de mano, que lo que había pasado en el 50 y en el 30 eran golpes de mano. Y esto es un golpe de mano. O sea, un grupo, una facción muy respetada y muy respetable del independentismo ha decidido invertir el proceso. En vez de irnos por ese proceso largo que ha llevado a un éxito rotundo con el candidato de la alianza llegando a 60,000 votos del candidato de la alianza de derecha, porque la gobernadora Jennifer González ganó con la alianza del Proyecto Dignidad, que le dio decenas de miles de votos, y con la alianza de populares asustados con la independencia por la campaña de miedo. Entonces, en ese sentido, esto es un golpe de mano que da un grupo pequeño y que al final el contragolpe, como fue en el caso de los nacionalistas, es un contragolpe que en este caso ni siquiera viene de Trump, ni siquiera es una reacción de Washington, es un golpe autoinfligido. Sí. En el sentido de que las consecuencias, tú hablabas de Dalmau estuvo en un programa, claro, Dalmau no quiere ofender a nadie, él es el líder de la alianza, y por lo tanto él toma distancia con mucho respeto. Y los propios proponentes han dicho, no, nosotros le informamos a Juan Dalmau, pero él no tiene nada que ver con esto. Pero como tú dices, el problema es que la gente hoy en día no ve televisión ni oye, sino que se informa a través de los medios, de WhatsApp, de X, de Snapchat, y por lo tanto la mayoría de la gente
no tiene acceso a la información y mucho menos a una información donde hay un juego fino de política, de tomar distancia, ¿verdad? Claro, y esto tiene un elemento de golpe autoinfligido. Yo no tengo dudas de eso, porque no solamente la cuestión económica, Francisco, es que Puerto Rico puede tener otras cosas. La costa norte de Puerto Rico para los campos de golf de Michael Trop. Estoy en pura, esto es distópico lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero lo quiero decir con toda la intención. El trato puede decir, el yunque es nuestro, el yunque es mío, ¿verdad? Y por ahí podría decir mil cosas más, ¿no? Lo que quiero es que veamos que aunque en el artículo yo lo presento claro como un fenómeno distópico, ¿verdad? Trump el día que se declara la independencia teniendo unas palabras, ¿no? Levantándole una estatua en el Capitolio, distópico. No estoy diciendo que como líder de la independencia. Por seguro, porque al fin de cuentas él es quien la trae, ¿no? Tú sabes, es él con quien se negocia, distópico. Y lo estoy repitiendo para que quede claro que no estoy diciendo que eso es un hecho ni nada por el estilo, ¿verdad? Es solo ejercer la imaginación creativa para ver las posibilidades de lo que estamos haciendo y de lo que no se vio en el proceso, ¿verdad? Porque no se miró en el largo plazo, se miró en el... Entonces, en el caso de lo concreto, de la situación política concreta, ¿qué significa esto para el desarrollo de un proceso de descolonización para Puerto Rico? En términos de crear la base amplia que comenzó con la alianza. Un proyecto que claramente decía, como tú señalaste muy bien, Francisco, este no es un proyecto sobre la independencia, ¿verdad? Esto es un proyecto de buen gobierno, de tratarnos bien, de construir un país nuevo, de crear las condiciones para ordenar este país, para terminar la corrupción, ¿no? Ese momento, el plan A no era bueno. A mí el problema entonces es, ahora tratando de mirar de aquí a unos cuantos años, desde mi perspectiva la alianza ya no es posible. A la luz de esto y de otras cosas que están pasando, sobre todo en el Movimiento Victoria Ciudadana, esa alianza ya no es posible, ya no es viable. Digo yo, y lo estoy planteando como una pregunta para que ustedes me reaccionen. Segundo, esto significa entonces que la alianza buena, como le llaman la de los populares, es la que realmente se beneficia. Bueno, yo creo que la alianza, primero que nada, tuvo un éxito rotundo. Y de hecho, si usted quiere leer un análisis ponderado y balanceado, yo acabo de publicar la semana pasada en la revista Siglo XXII, una revista digital, del realineamiento electoral al realineamiento político, las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Yo recomiendo ese artículo. Gracias. Y en alguna medida lo que yo digo es, todo el mundo ganó algo y todo el mundo perdió algo. Y ahí pues un poco explico quién ganó qué, porque esto no es una cuestión de ganadores y perdedores, sino de reacomodo. Estamos en una etapa de realineamiento no electoral, no se trata de cruce de líneas, sino de un nuevo pensamiento. En ese sentido, la alianza fue exitosa, la alianza es deseable, pero el movimiento Victoria Ciudadana, que está en un proceso de evaluación y que está además en un proceso de reinscripción, es importante que pondere si eso es favorable para ellos. Bueno, la gente dice, el PIB engañó a Victoria Ciudadana. No. Y de hecho, es interesante que la lideresa del movimiento Victoria Ciudadana, una mujer abiertamente lesbiana, casada con una persona del mismo sexo y afrodescendiente, sacó más de 100,000 votos, que no es nada despreciable. Es importante entender que bajo la alianza, el candidato alcalde de San Juan, Manuel Natal, se convirtió en la segunda fuerza. O sea, lo que pasa es que, claro, en términos de esta guerra política, de esta pelea de perros, ¿verdad? Porque ni siquiera Gallo llega, el Partido Popular está tratando de reconstruirse a expensas del movimiento Victoria Ciudadana, porque sabe que el Partido Popular, el sector soberanista, se vació en ese movimiento. Y por lo tanto es importante, y el PIB también tiene que hacer su análisis de cómo va a enfrentar este elemento de crisis
y por eso ha sido muy prudente, entiendo yo, Sí. Juan Dalmau, en tomar distancia sin ofender a nadie, porque estamos en un momento muy fluido y en realidad si la alianza no se reconstruye de alguna manera, no estoy diciendo que sea una repetición de lo que pasó, o sea, en el año 2015 yo escribí un artículo en la revista digital 80 grados sobre el realineamiento político. Y yo decía que si las minorías no, si los partidos minoritarios y los nuevos y los desafectos no se unían, iba a ganar el PNP. Yo le llamé la ola azul. Y efectivamente el PNP ha ganado desde el 2016 hasta el 2024, con gobiernos plurales y perdiendo la mayoría, pero ha ganado. ¿Y qué es lo que pasa? Si uno mira lo que pasó en el 2020, que de momento Lúgaro, que llega de la nada, y Juan Dalmau sacan casi el 14% cada uno, y ahora ese 14% no solamente se duplicó, sino que aumentó. Lo que quiere decir eso es que las alianzas funcionan. La pregunta es cuáles son los términos de la nueva alianza. Y ese es la gran interrogante para el futuro. Y los sujetos que la van a constituir, ¿verdad? Hay una alianza secreta corriendo en este momento de la cual nadie habla, que es PNP, Partido de la Dignidad, ¿verdad? Es una alianza que no se dice, que no se menciona, que se está haciendo lo imposible, Ley 1, ¿verdad? El proyecto de Ley 1 y Ley 2. Y Ley 2 del Senado. Sí, del Senado, de libertad religiosa. Las prácticas, la invitación a los 100 pastores al día de la inauguración, la creación de un nuevo grupo de capellanes, ¿verdad? Las vistas públicas donde el mismo capellán del Senado se sienta en la vista pública. Perdónenme, ¿en dónde hemos visto una cosa como esa? ¿Verdad? Es claro que aquí hay un realineamiento en la derecha que está tratando de vaciar, está recobrando toda la gente que se fue del PNP, que está en el Partido de la Dignidad. Ningún proceso político es fluido, es estático, es fluido. Así que no debemos esperar la misma alianza, ¿verdad? Tomará nuevas formas, se reconfigurará, habrá que pensarlo. Las organizaciones que han estado en la circunferencia del proceso de la alianza tendrán que reflexionar sobre cómo se integrarán a esa alianza, si se integran a esa alianza, ¿verdad? Pero ciertamente la práctica de aliarse para buscar objetivos políticos concretos que sean capaces de movilizar sectores de la población de una manera efectiva para construir un nuevo país, eso se demostró en estas últimas elecciones, de que es posible, de que es viable y de que puede ser exitoso. Una de las reacciones a la crítica de esta estrategia, pero por lo menos están hablando de la independencia, que lo mencionaste ahorita, Emilio. ¿Cuál es la alternativa? O sea, ¿qué debe ser de esa discusión a la luz de lo que está pasando con esta estrategia? Lo que pasa es que esa noción de que no importa si hablan mal de mí, no importa si hablan bien de mí, lo importante es que hablen de mí, eso es una falacia. En realidad lo que queremos es generar un debate serio, ponderado, sobre las opciones de futuro de Puerto Rico y el proceso de descolonización. Sí. O sea, esto que está planteado en esa propuesta no es descolonización. Es un proyecto unilateral de que te den la independencia. Por otra parte, yo siempre he dicho, si uno conoce la teoría colonial, la estadidad resuelve jurídicamente el problema del estatus, pero no es descolonizadora. No. Así que, por lo tanto, hay que hablar de descolonización, hay que empezar a mirar todas las opciones y escuchar a todo el mundo. Sí, y entender desde la arrancada que el proceso de descolonización no es propiedad privada de nadie. Si algo tiene que ser un proyecto de pueblo, si algo tiene que ser un proceso participativo, tiene que ser el proyecto de descolonización, ¿verdad? Yo concurro con Emilio, la estadidad no resuelve el problema legal, pero no resuelve el problema del colonialismo. De la colonialidad. De la colonialidad, si vamos a usar ese término. Pero ciertamente el problema del colonialismo no queda resuelto. Y podríamos tener un programa para discutir esto, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero, así que esa discusión también la tenemos que dar.
exactamente de tal manera que nosotros podamos clarificar qué significa esto de asumir el problema colonial y resolverlo en su momento. ¿Qué debería hacer? Nos quedan 3 minutos, pero quería saber de cada uno de ustedes 1 minuto y medio. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debe hacer la alianza y el sector independentista para reorganizarse a la luz de esto? Porque esto ha sido, desde mi perspectiva, esto ha sido un golpe. Los aliancistas debemos colaborar en el proyecto de inscripción del movimiento Victoria Ciudadana y entonces pedir que nos sentemos a todos los niveles a un diálogo sobre el futuro de la alianza. Sí, y yo pienso que las organizaciones que hemos estado caminando paralelas con la alianza deben tener una conversación entre ellas y con los grupos que van a formar o van a irse constituyendo en la alianza para clarificar esas relaciones. Lo que no debe ocurrir es nosotros distanciarnos del proceso de la alianza. La alianza ha demostrado ser exitosa en convocar a la gente para construir un país distinto. Ese camino está claro. Ahora lo que tenemos es que profundizarlo y cultivarlo. Yo creo que la alianza tiene que recuperar la credibilidad. Para mí, de nuevo, esta es la opinión de Francisco Concepción. Este golpe de mano, como mencionaba Emilio, le hace daño a la credibilidad de la alianza. Ciertamente. Valida la teoría del PNP de que iban a traer la independencia por la cocina. Correcto. Y hace que sea más difícil reconstituir o constituir una nueva alianza que tenga algo de credibilidad con muchos sectores del país. Recuerden que acá nos sorprendíamos por el apoyo de la juventud que no votaba, porque no tenían ni 18 años. Esos jóvenes no se mueven por ese tema, pero los mayores que sí votaron por la alianza porque confiaron en que esa no era la estrategia, para volver a convencerlos de volver, porque eso no va a pasar, para mí honestamente se va a hacer bien difícil. Pero eso es lo que me decía esta mañana un líder del PPD. Esa es la estrategia. Claro, y les va a funcionar. Reconstruir la alianza buena. Y si no miramos en el largo plazo, volvemos y caemos en la trampa. Correcto. Muy bien. Bueno, Emilio Pantoja y Samuel Figueroa Cifre, muchas gracias por estar aquí. Un placer estar y compartir este espacio con ustedes. Vamos a hacerlo por lo menos una vez al mes. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en su programa Política Social por Noti 630. Primero con la noticia. Cada vez que te pregunten, tú escuchas Muy bien. 630, la número 1, fiscalizando a todos por igual. Se grabó.